La Iglesia es una comunidad compuesta por creyentes cristianos que han sido llamados por Dios. Básicamente, la Iglesia es ese grupo, esa comunidad de fe que oye y que responde a la voz de Dios. Hoy queremos hablar sobre la condición, el llamado que Dios ha hecho a nuestras vidas, y hemos puesto como un título Santos y llamados a la comunión con Dios. Les queremos saludar nuevamente en el nombre de Jesús. Tenemos este día como la oportunidad que Dios nos da de juntarnos como una familia, unidos en el corazón y en el espíritu, para estudiar juntos su palabra, para ofrecerle la ofrenda de nuestros corazones de alabanza, de adoración y juntarnos alrededor de su palabra. Quisiera como inicio hacer una declaración de fe, haciendo público reconocimiento que somos Iglesia de Jesucristo, que Él es la cabeza de la Iglesia y que nosotros somos su cuerpo. Él es el único fundamento de la Iglesia y en ese caso nosotros somos el edificio. La Iglesia se considera universal porque incluye a todos los santos de todos los tiempos y es local cuando se refiere geográficamente a un espacio donde un grupo se reúne. Es la iglesia local, la comunidad de santos que visiblemente representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia no es un edificio, no son las instalaciones que se usan para hacer una reunión, tampoco es una organización establecida en base a una jerarquía o algún tipo de gobierno. Tampoco la iglesia consiste en una denominación religiosa. Sencillamente la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es una comunidad de fe, creyentes cristianos que oyen y que responden al llamado del Señor Jesucristo. Así que queremos empezar esta mañana diciendo que todos somos llamados por Dios. El llamado es para todos, aunque no todos van a responder al Señor de la misma manera. La palabra se siembra y cada corazón dará una respuesta delante de Dios. Cuando el Señor dio la parábola sobre el sembrador y los diferentes tipos de tierras, habló de diferentes respuestas que los corazones le dan al Señor. Esperamos nosotros ser esa tierra buena, corazón bueno, que da fruto para la gloria de Dios. El Señor dijo, en 2 ocasiones en Mateo se cita, Mateo 20:16, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. En Mateo 22:14, el Señor repite nuevamente esta idea, muchos son llamados y pocos escogidos. El llamado que hace Dios es para todas las personas. El mensaje que se da es para que todos puedan conocer la salvación y ninguno se pierda. Nunca debemos cuestionar la buena voluntad de Dios para salvar a todas las personas. Su voluntad es que ninguno se pierda y solamente señalamos dos porciones de las Escrituras, una en Mateo 18:14 donde dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. No es la voluntad de Dios que se pierda uno, enfáticamente uno de estos pequeños. Y el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Vemos en esta escritura que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. La condición ante su llamado es aceptarlo, creerlo, recibirlo. Aceptar su llamado como
cuando el Señor le dijo a los discípulos que fueran a predicar por todo el mundo. Y Él le dice en esta comisión, el que creyere, esa es la condición, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que creer o no creer es la decisión de cada uno de nuestros corazones. Y nosotros daremos ante el Señor fe de nuestra respuesta, pero lo que debemos saber el día de hoy es que las condiciones de hoy determinan el futuro, la eternidad de cada uno de nosotros. Decidimos creer o no creer, pero las consecuencias serán eternas. ¿Y a qué somos llamados nosotros? ¿Por qué decimos que somos llamados? ¿A qué nos está llamando Dios? Y lo primero que se ve a través de las Escrituras es que hay muchos llamados, pero específicamente vamos a mencionar algunos. El número 1 es hacer propiedad de Jesucristo. Esto lo encontramos en el libro de Romanos, capítulo 1 y versículo 6. Les pido por favor que me acompañen abriendo sus Biblias, tomando nota de lo que estamos diciendo, entre los cuales, dice la Escritura, estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Debemos con sencillez comprender, Dios es el creador de todas las cosas. Por lo tanto, es el dueño, es el Señor, además el sustentador y el redentor de la raza humana. Él es el único que puede redimir a cada uno de nosotros y es el único que nos mantiene con vida hasta este momento. Así que Él es, por lo tanto, el dueño de todas las cosas, es el dueño de la vida y precisamente la muerte es el límite que nos recuerda a cada uno de nosotros que vivimos dentro de un plazo que Dios ha fijado para cada uno. Él da la vida y Él la toma. Dios nunca va a tomar lo que no es de Él. Todo es de Él, así que así como da la vida, reconozcamos con humildad que Él también puede recoger, tomar para sí la vida. Y Él es el dueño de todas las cosas y la Escritura nos enseña que Cristo para esto murió y resucitó. Vamos ahora al libro de Romanos, capítulo 14. A partir del versículo 7, las Escrituras dicen de esta manera. Pablo escribe en esta carta a los romanos y les dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Por qué está haciendo esta afirmación? Bueno, dice el versículo 9, y es importante señalar este texto, dice, porque Cristo para esto murió. Esta es la razón por la cual Cristo también murió. A veces nosotros pensamos, bueno, Jesús murió en la cruz para salvarnos, pero antes de salvarnos debemos comprender esta Escritura, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Jesús entonces sí es Salvador, pero antes de ser Salvador, Él es Señor, Señor de vivos y Señor de muertos, Señor de los reyes, Señor de todo lo que existe, porque todo lo hizo Él, por medio de Él y para Él. Entonces, volvemos a este versículo 9. Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Así que nadie podría escaparse del señorío de nuestro Señor Jesucristo. Él es Señor de los muertos y es Señor de los vivos. La ventaja que nosotros podemos tener es que el día de hoy lo podemos reconocer y podemos ser parte de su propósito y de su voluntad. Si lo rechazamos hoy, pues en la eternidad tendremos que reconocer que Él es el Señor, pero lamentablemente no estaremos con Él. Él es Señor. Delante de Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir,
para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Y recordemos lo que escribió Pablo a los Filipenses. Después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el Padre le dio a Él un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. La Iglesia tiene el honor de confesar, declarar, proclamar que Jesús es el Señor, Señor de señores y Rey de reyes. Y lo hacemos con amor, con alegría, con devoción, declarando, confesando que nuestro Señor es el Rey de todos los reyes y el Señor de señores. Un día también los demás confesarán y tendrán que doblar sus rodillas delante de Jesucristo, pero estarán fuera del poder de su salvación. Estarán a la deriva y en las consecuencias de aquellas decisiones que hoy no quisieron tomar en favor de la palabra y del Señor. El segundo aspecto que señalamos es que somos llamados a ser santos. Esto quiere decir, aunque la palabra santo para la mayoría de las personas representa como una dimensión de vida muy lejana, muy alejada de nosotros, imposible de vivirla, en realidad es un aspecto muy simple en las Escrituras. Santo quiere decir apartado. Cuando tú tienes algo especial, una taza, un vaso, algo que tú lo manejas solo para ti, quiere decir que eso está apartado. Un lugar en la mesa, etc. Eso está apartado. Así, lo que quiere decir santo es que estamos apartados para nuestro Señor. El llamado que nos hace el Señor es apartarnos de toda inmundicia, de todo pecado y de todo aquello que sea contrario a su palabra. Esto lo vamos a ver en el libro de Romanos, capítulo 1, el versículo 7, donde dice, Pablo dirigiendo la carta a los romanos dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. El llamado que le hace Dios a cada persona, a cada uno de nosotros, es que seamos santos. ¿Qué quiere decir? Que tengamos una vida apartada de todo aquello que le desagrade al Señor, de todo aquello que sea contrario a su palabra y a su voluntad. Esto nos permite entender, discernir que hay cosas que Dios aprueba y cosas que Dios desaprueba. Dice también: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, no somos santos por nuestro propio esfuerzo y no somos santos por nuestra capacidad de abstenernos del mal. Somos santos por la obra que Dios ha hecho en nosotros. En primer lugar, porque nos ha perdonado y nos ha limpiado de todo pecado. Y en segundo lugar, porque el Espíritu Santo y la palabra trabajan en nosotros para orientarnos en la voluntad del Señor, en ese camino apartados de toda forma de pecado y de todo aquello que el mundo utiliza como un engaño para alejarnos del Señor. En la carta a los Corintios, en el primer capítulo, también al inicio, dice Pablo, versículo 1, capítulo 1, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. O sea, nosotros ya somos santificados, apartados para Dios en Cristo Jesús, y dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así que el llamado que nos hace Dios es para que nosotros tengamos una vida apartada de todo lo que sea contrario a su voluntad y todo lo que nosotros sabemos en nuestro corazón que le desagrada al Señor. El siguiente punto es que somos llamados a la comunión. Esto habla del interés o la intención que tiene Dios de que cada uno de nosotros tenga comunión con Él. Esto no es especial para algunas personas. Esto no solamente es que ciertos individuos
que sean muy espirituales pueden gozar de la comunión. Es el privilegio de los hijos poder acercarse a Dios. Y aquí mismo en este primer capítulo de los Corintios, capítulo 1, el versículo 9. Por favor, vamos a leerlo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fuimos llamados a la comunión con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así que creer en Jesús, recibir su palabra, tenerlo en nuestro corazón, rendir nuestra vida a Él, nos permite entrar en una comunión personal, individual, directamente con Él. Aquí no hay lugar para que alguien sea intermediario, que alguien ruegue por nosotros, porque tenemos acceso directo a nuestro Señor y acceso directo a nuestro Padre Celestial. La palabra que se usa en el griego es koinonía. Es una palabra que habla de una relación de intimidad, de confianza, como cuando se forma una sociedad donde cada uno participa de alguna manera, interactúa con la otra parte, o cuando se habla del compañerismo, de la participación de uno con otro en algún proyecto, en alguna obra, y el estar de acuerdo y participar de ambas cosas nos hace a nosotros tener esta comunión con el Señor. Así que somos llamados. ¿A qué nos llama Dios? Nos llama a ser propiedad de Jesucristo en un mundo que rechaza a Dios. Nos llama a ser santos en un mundo que considera las cosas santas como no dignas, impuras, que no son apreciadas por la sociedad, y nos llama también a tener comunión, a tener una relación profunda, íntima con nuestro Señor Jesucristo. Podemos decir que cada día vivimos bajo su llamado. Encontramos en las Escrituras que Dios ha hecho todo lo posible para que nosotros podamos acercarnos a Él. Dios ha quitado todos los tropiezos, los estorbos. Dios ha allanado el camino para que cada uno de nosotros tengamos comunión con Él. No depende de Dios que nos rechace. No depende de Dios que nos tenga a una distancia, que nos separe de Él y que no quiera tener comunión. Dios es el que ha dado el primer paso para sanar nuestros corazones, reconciliarnos con Él, perdonarnos y decirnos que nos llama a la comunión, que ante sus ojos somos santificados por Jesucristo y somos apartados para Él. Dice el libro de Hebreos capítulo 10, cuando ya se hace remisión de los pecados, dice, cuando hay remisión ya no hay más ofrenda por el pecado. Así que hermanos, Hebreos 10, 19, así que hermanos, teniendo libertad, esto es lo que tenemos los hijos de Dios, libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre. O sea, no es por nuestro esfuerzo, no es por nuestras buenas obras, no es por cosas buenas que nosotros hayamos hecho. No depende pues de nosotros mismos, depende de lo que Dios ha hecho, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Se recuerdan que las Escrituras dicen que durante la crucifixión el Señor fue herido en su costado, y es lo que nos está diciendo, que Él fue herido en su carne para que nosotros pudiéramos tener acceso directo hasta el Padre. Y teniendo un gran sacerdote, ahora Jesús resucitado se convierte en nuestro sumo sacerdote para interceder por nosotros. Él es el único que intercede por nosotros. Si en algún momento te han dicho, te han explicado que alguien más intercede, en realidad no te lo podrían probar con las Escrituras, porque las Escrituras te están diciendo, te enseñan que solamente Jesucristo fue el que murió por nosotros, el que pagó por nuestros pecados, el que nos limpia de pecado con su sangre y que abrió un camino directo para llegar a la presencia de Dios. Tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos, dice el versículo 22, con un corazón sincero. Ya todo ha sido allanado para que nosotros nos acerquemos a Dios. Por lo tanto, la Escritura dice, verso 22, acerquémonos con un corazón sincero.
en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida es a fin de asegurar que tengamos comunión con Él, que tengamos una identificación, una relación íntima, profunda, de corazón a corazón, decimos los seres humanos cuando nos identificamos con otra persona. Pues acerquémonos con un corazón sincero. Y también Santiago nos dice en el capítulo 4 y el verso 8, es notorio como que le habla a tres personas diferentes. Primero dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Este es el mensaje básico, fundamental para todos los hijos de Dios. Acerquémonos porque ya Dios ha abierto el camino. Acerquémonos y Él se acercará a nosotros. No hay una razón para estar distantes, alejados de nuestro Dios. Eso ocurre cuando el enemigo nos engaña y nos aparta del Señor, que empezamos a andar un sendero, un camino que nos está llevando en otra dirección. Pero lo que nos asegura Santiago es, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Al segundo grupo que parece que le habla, dice, pecadores, limpiad las manos. Esto debe ser para aquellas personas que de alguna manera con su vida están haciendo cosas que no son del agrado del Señor y directamente son contrarias a la voluntad de Dios. Por eso al primer grupo dice, acercaos a Dios. Ahora, aquellos que se han apartado, dice, pecadores, limpien sus manos. Dejen de hacer aquello que les ha apartado del Señor. Y por último dice, los de doble ánimo. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El doble ánimo habla de personas que son inconstantes en su fe. Son personas que en algún momento están muy concentradas, muy dedicadas a Dios, y así como están en ese momento en un clímax de entrega, de servicio, de comunión con Dios, fácilmente se apartan, fácilmente se enfrían y fácilmente se alejan del Señor. Por lo tanto, necesitan purificar sus corazones, tomando decisiones firmes. Como dijo Josué, yo y mi casa, no son puntos que se cuestionan, son decisiones que se toman y que con el paso del tiempo las afirmamos. No nos apartaremos del Señor, no serviremos a otros dioses, no nos rendiremos, no vamos a dejar de seguir, de amar, de creer, de confiar en nuestro Señor. Así que vivimos bajo este llamado permanente de parte del Señor, que nos acerquemos a Él. Si en este momento te preguntas, ¿y cómo podemos acercarnos a Dios? Bueno, ya vimos que Dios ha abierto el camino. Depende ahora de nosotros cómo acercarnos y quiero compartirte 4 formas. No que una sea más importante que la otra o que con 2 es suficiente. En realidad es con estas 4 formas es que nosotros debemos acercarnos a Dios. Primero es por medio de la palabra, porque la palabra es lo que Dios ha dejado escrito para nuestra enseñanza. La palabra es la que nos va a enseñar cómo acercarnos a Dios. Dios nos habla a través de su palabra y por su palabra conocemos su voluntad. Así que si no conocemos su palabra, tampoco vamos a conocer su voluntad. Aunque las personas digan, bueno, yo sí creo en Dios. Bueno, es importante creer en Dios. Ahora necesitas conocer su palabra. ¿Para qué? Para que puedas entender lo que Dios quiere hacer con tu vida, a dónde te quiere llevar, lo que Dios quiere transformar, lo que Dios quiere que dejes o lo que Dios quiere que afirmes en tu corazón. La palabra es la que, con la ayuda del Espíritu Santo, ilumina nuestro corazón y nuestra mente, nuestros pensamientos. Así que Dios ha dejado todo en este libro y el Espíritu Santo toma estas palabras para iluminar y para revelar en nuestros corazones la voluntad de Dios y el conocimiento de nuestro Dios. Quiero compartir de una manera muy personal 2 lecciones que he aprendido en la vida acerca de la palabra de Dios. Entre lo mucho que uno pueda aprender, pero 2 cosas que quisiera compartir a este respecto. Lo primero es que debemos aprender a oír a Dios en la lectura de su palabra. A ver, me voy a tratar de explicar.
oír a Dios en la lectura de su palabra. Y voy a tomar un texto para explicar esta idea. Voy a tomar el libro del Deuteronomio, capítulo 28, y los primeros 3 versículos. Dice de esta manera, por favor, leamos juntos. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y creo que esto a la mayoría le emociona, pero leamos la condición que está en el versículo 2. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y a partir del 3 empieza una lista de bendiciones que Dios promete a todos aquellos que escuchen atentamente su voz. Y dice el verso 3, bendito serás en la ciudad y bendito tú en el campo. Y así sigue dando una lista de bendiciones que vendrán a nuestra vida. ¿Cuál es la condición de estas bendiciones? Bueno, es oír atentamente la voz de Jehová tu Dios. Es muy interesante que este texto lo encontramos en el libro del Deuteronomio, que es 40 años después, hagamos más o menos una idea del tiempo, 40 años después del evento cuando Dios le dio al pueblo de Israel la ley en el monte Horeb. Cuando están ahí en la presencia de Dios, monte Sinaí, perdón. Cuando están ahí en la presencia de Dios, Dios descendió con fuego y le dio la ley al pueblo de Israel. Ellos escucharon audiblemente la voz del Señor. Moisés subió al monte, bajó con las tablas escritas. La lección para el pueblo de Israel era esta, que en la lectura de esas tablas debían ellos escuchar no la voz del que leía, sino la voz de Dios. Por eso es que cuando leemos las Escrituras a veces nos perdemos un poquito porque puede ser que no tenemos la actitud correcta para escuchar la palabra. Y puede ser también que no nos agrada el mensajero. La lección aquí es separar el mensaje del mensajero y tomar aquello que viene de Dios, que Dios lo ha dicho. Tal vez el mensajero no nos guste, no nos agrade, pero no por eso debemos rechazar el mensaje. Tal vez no nos guste como sea la personalidad de alguien, pero si está hablando la palabra, debemos ser lo suficientemente sabios para separar la personalidad del mensaje de la palabra que Dios nos esté dando. Así que debemos tener mansedumbre para discernir la palabra y desechar de nuestra vida cualquier distracción, cualquier falta, cualquier pecado, cualquier cosa que estorbe que la palabra penetre en nuestro corazón. Recuerden que en la parábola del sembrador, Jesús habló de aquellos que reciben la palabra y la reciben con gozo, pero también inmediatamente el enemigo la roba del corazón. Son las personas que no saben valorar y atesorar la palabra. Por eso tenemos que aprender que al darse la lectura, más que la voz de la persona, debemos escuchar la voz de Dios. Debemos estar atentos a lo que Dios dice. En medio de tanta distracción, debemos aprender a amar, a valorar y a escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Solamente es un libro, dicen algunas personas, y critican como el libro y tiene errores y lo escribieron hombres. Por eso el secreto está en oír la voz de Dios. Dios le habló a Israel 40 años atrás, en el pasado, pero ahora, antes de entrar a la tierra prometida, le dice, si ustedes oyen la voz de Dios en estas escrituras, ustedes serán bendecidos. Así que no solamente es oír un mensaje, sino es oír, aprender a oír a Dios, lo que Dios nos quiere decir, a lo que Dios nos está llamando, a lo que Dios quiere despertar nuestro interés y llamar nuestra atención. El segundo secreto que les puedo compartir es que nosotros debemos, al escuchar la palabra, debemos poner algo de nuestro corazón, debemos poner fe. Y la palabra que se usa en realidad en las Escrituras es mezclar. Así que quizás el mejor ejemplo puede ser cuando alguien quiere preparar
hot cakes y tiene la harina, tiene la leche, tiene los huevos y tiene todo para preparar eso. Bueno, lo que ahora necesita es mezclar todos los ingredientes. En una receta lo que se necesita es mezclar los ingredientes. Si tienes los ingredientes por separado, por supuesto que tienes potencialmente un alimento, pero no quiere decir que ya tienes el alimento. Para tener el alimento, ahora necesitas hacer la mezcla correcta, adecuada, para tener el alimento que quieres. Y en este caso, he tomado unas escrituras de otras versiones para ampliar la idea, que es mezclar fe en lo que escuchamos. Y voy a citar la Biblia al día, en primer lugar, en el libro de Hebreos, capítulo 4, versos 1 y 2. Y dice así: cuidémonos, por tanto, no sea que aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, alguno de vosotros parezca quedarse atrás. Porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada. Fíjense en estas palabras: lo que escucharon no les sirvió de nada, dice esta versión, porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. Porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. Cuando escuchamos la palabra, la debemos apropiar para nosotros y debemos poner fe en lo que estamos escuchando, que es mezclar la palabra que escuchamos, la voz de Dios que estamos aprendiendo a escuchar a través de la lectura y la fe de nuestro corazón como la única respuesta posible, aceptar lo que Dios nos está diciendo. En una versión que se conoce como versión Kadosh, dice: por lo tanto, estemos aterrorizados de la posibilidad de que, a pesar de la promesa de entrar en su reposo está en vigor, cualquiera de ustedes pueda ser juzgado de haberse quedado corto en alcanzarlo. Pues las buenas noticias también han sido proclamadas a nosotros, así como fueron a ellos. Está hablando del pueblo de Israel, precisamente de ese evento en el monte Sinaí. Pero el mensaje que ellos oyeron no les hizo ningún bien. La palabra no tuvo efecto en sus corazones. ¿Cómo la palabra de Dios, cómo el mensaje de Dios no puede impactar nuestras vidas? Y dice: porque los que lo oyeron no lo acompañaron con confianza, con fe. Así que al oír la palabra debemos mezclar, recibirla como de Dios y mezclar la fe de nuestro corazón, apropiando esa promesa para cada uno de nosotros. Si no, la lectura o el estudio, la meditación será en vano. Lo que leemos y apropiamos de la palabra lo recibimos de la boca de Dios y nosotros respondemos con fe, creyendo, aceptando y apropiando para nuestra vida lo que Dios nos está diciendo. Ahora la versión Peshita dice de esta manera: temamos pues, no sea que estando firme la promesa de entrar en su reposo, alguno entre ustedes sea hallado imposibilitado para entrar. Versículo 2. Porque de la misma manera que a ellos, también a nosotros nos han sido anunciadas las buenas nuevas. Pero no les aprovechó la palabra que escucharon, porque no fue mezclada con fe. No mezclaron fe en lo que Dios les estaba diciendo. Por lo que dice: pero no les aprovechó la palabra que escucharon, porque no fue mezclada con fe por los que la escucharon. Así que si leemos estos versículos, Hebreos 4, 1 y 2, en diferentes versiones, nos está dando la idea de que la respuesta que debemos dar nosotros a lo que estamos escuchando de parte de Dios es poner fe de nuestro corazón, es mezclar la fe de nuestro corazón con la palabra que estamos escuchando. Y espero que esta comparación de mezclar los ingredientes nos sirva a todos, aunque dirá alguien: pues eso solo lo podrán entender las hermanas de la cocina. Pero la verdad es que esta es una enseñanza para cada uno de nosotros. Debemos mezclar fe con lo que oímos. ¿Cómo acercarnos a Dios? Bueno, ya dijimos, por la palabra. Ahora debemos recordar que nos acercamos a Dios por medio de la oración. Y que la oración no consiste en repetir las oraciones
de otras personas. No consiste en repetir quizás las oraciones escritas en un libro, porque esa fue quizá la intención de otra persona, esa fue la experiencia de otra persona, pero cada uno de nosotros debe aprender a abrir el corazón delante de Dios. Y es notorio que al inicio de nuestra vida cristiana, cuando empezamos a orar, no sabemos qué decir, no sabemos cómo expresarnos, pero podemos empezar y hablar con Dios desde el fondo de nuestro corazón. No debemos nosotros limitarnos a pedir cosas, a recitar cosas, a repetir palabras, repetir oraciones y creer que con eso nosotros estamos orando. Estamos repitiendo oraciones, pero no estamos hablando con el corazón. La oración trata específicamente de abrir el corazón delante de Dios y exponerle lo que sentimos, lo que pensamos, lo que anhelamos, lo que queremos. Ahora, tampoco se limita la oración a estar pidiendo cosas, porque la oración no trata de eso. Ya vimos que somos llamados a la comunión y no nos acercamos con Dios solamente para pedirle. O las personas dicen, pues es que hay que pedirle a Él, ¿verdad? O repetir el Padre Nuestro. Aunque es una oración, el Padre Nuestro lo que nos enseña son los principios por los cuales podemos acercarnos a Dios. Rogar que venga su reino a nuestra vida, a nuestro hogar, a nuestra familia, al trabajo, al negocio, a cada aspecto de nuestra vida, y que se haga su voluntad en cada aspecto de nuestra vida de igual manera. Así que algo que debemos saber de la oración es que le causa alegría a Dios. Eso lo dice Proverbios 15:8. Cuando nosotros oramos, dice, la oración de los rectos es su gozo. Le causa alegría que nosotros oremos. Y contrasta con el sacrificio de los impíos, que es una abominación para Dios. O sea, personas pueden ofrecer cosas para Dios, pero para Dios eso nada más es una abominación. Ahora, hay 3 niveles de oración y esperamos que tú puedas crecer y superarlos. Del primero puedas crecer. El primero es cuando hablamos en oración y solamente pedimos cosas. Pedimos y pedimos y pedimos, y especialmente solo para nosotros. Dice en el campo como el asadón, solo para nosotros. Crecemos un poquito cuando aprendemos a orar con un interés, con un amor genuino por las necesidades de otras personas. Cuando intercedemos más allá de nuestra vida o de nuestro círculo familiar para rogar por las autoridades, por los gobiernos, por los hombres que están en eminencia, por aquellos que legislan, por aquellos que son los jueces. Cuando oramos por los enfermos, por los necesitados, entonces estamos avanzando y estamos dejando aquel pequeño círculo de nuestro ego para rogar, interceder por otras personas. Pero otro nivel mayor, podemos decir, es cuando aprendemos que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable, y entonces oramos por las necesidades de todas las personas, por los problemas en el mundo, y sin temor, con toda libertad decimos, Señor, hágase tu voluntad en esta situación, en este problema, en este país, en la vida de los gobernantes, en la vida de los jueces, en mis problemas. Tienes un asunto en un juzgado, Señor, hágase tu voluntad. Tienes un enfermo, ¿qué decimos? Hágase tu voluntad. Tenemos problemas, necesitamos un trabajo, ¿qué decimos? Señor, está en tus manos, hágase tu voluntad. Y estamos en otro nivel ahora, ya no estamos pidiendo solamente de una manera egoísta, ahora estamos pidiendo que la voluntad de Dios inunde todos los aspectos de nuestra vida y más allá de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestra ciudad, las naciones, y eso por supuesto que causa un impacto a nivel espiritual. La tercera manera como nos podemos acercar a Dios y como debe ser es con alabanza. La alabanza es una celebración, la alabanza es alegría, la alabanza tiene regocijo por las cosas que Dios ha hecho. El Salmo 103 nos puede dar a nosotros la idea de la celebración por la bondad de Dios. El Salmo que dice, alma mía, bendice al Señor, alaba su nombre, porque Él es bueno, porque te ha hecho bien, porque te rescata del hoyo, porque sana tus dolencias, porque hace cosas maravillosas, porque no te paga lo que mereces, porque ha hecho cosas maravillosas el Señor. Debemos darle alabanza de nuestro corazón. Y nosotros
debemos alegrarnos en lo que Dios hace. Y si alguien dice, pero es que yo no sé cómo alabarlo, bueno, las Escrituras, por eso dijimos, las Escrituras nos enseñan. La palabra nos va a enseñar cómo acercarnos a Dios, cómo alabarlo, cómo celebrarlo. Y el libro de los Salmos, una buena cantidad de salmos, nos dicen que levantemos las manos, que cantemos alegres, y esto considero que debemos hacerlo tanto a nivel personal como familiar. Hoy tenemos una oportunidad de celebrar juntos la bondad del Señor, de cantarle y de expresarle de nuestro corazón alabanzas con gratitud y con mucho amor. El libro de Hebreos 13:15 nos recuerda estas verdades. Dice, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, de nuestro Señor, sacrificio de alabanza. Ofrezcamos siempre sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios, el fruto de nuestros labios que confiesan su nombre, que proclaman su nombre. En medio de la adversidad, en medio de los problemas, en medio de este confinamiento, proclamamos la bondad, la generosidad de nuestro Señor. Y en cuarto lugar, podemos acercarnos a Dios, debemos acercarnos en adoración. Nos acercamos por la palabra, nos acercamos a través de la oración, nos acercamos con alabanza de nuestros corazones, pero también con una actitud de reverencia, de respeto y de adoración. La adoración, en su sentido en el hebreo como en el griego, significa postrarse, rendirse delante del Señor. Es la reverencia que muchas personas en muchas culturas lo hacen ante alguien que tiene un mayor rango o una mayor dignidad. Ahora nosotros hablamos de adorar a Dios, de postrarnos delante de Él, de humillarnos delante de Él, de reconocerlo a Él como el único Dios verdadero. Por eso la idea de la adoración en las Escrituras es rendirnos ante su santidad y su majestad, ante su poder que es sumamente maravilloso, asombroso. Nosotros nos rendimos y lo reconocemos y lo adoramos por lo que Él es. Ahora nuestra alabanza no es por lo que Él hace, ahora nuestra adoración es por lo que Él es como Dios, como Padre, como Señor, como Salvador de nuestras vidas. Y en realidad el sentido de la adoración al postrarnos es rendirnos completamente delante de Él. No quiero discutir el hecho de creer en Dios, más bien esta fe nos debe llevar a rendirnos a su voluntad, tener la disposición de someternos a Él, de decirle a Dios, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Te reconozco como el único Dios verdadero, y yo me rindo a ti, y yo me someto a tu voluntad. He hecho mi voluntad por muchos años, ahora es el tiempo de que haga la voluntad de Dios, de que me someta a Él. ¿Cómo la voy a conocer? Por su palabra. ¿Cómo lo puedo entender? A través de la oración. ¿Y qué va a pasar en todos los aspectos de mi vida? Que los puedo celebrar con alegría y con alabanza, siempre rindiéndome y sometiéndome a Él. Así que podemos vivir como hijos pródigos, alejados de la casa de nuestro Padre Dios, o podemos vivir como hijos que estamos en comunión con Él. La adoración es la rendición total, plena a la voluntad de Dios. Y solamente cuando llegamos a ese punto podremos experimentar en nuestra vida alegría, el verdadero gozo, la satisfacción de saber que estamos haciendo la voluntad de Dios en todos los aspectos de nuestra vida, que estamos llevando el hogar, nuestro papel como padres, como esposos, como hijos, como trabajadores, como personas que en medio de esta sociedad somos luz porque resplandecemos por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces quiero recordarte que has sido llamado a ser propiedad de nuestro Señor, que eres una persona llamada por Dios para que vivas una vida apartada, una vida santa. Ya has sido santificado en Cristo Jesús. Ahora te corresponde vivir una vida apartada de todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Y has sido llamado para tener una relación de intimidad con el Señor. Dios ha hecho todo lo posible para que tú puedas tener este tipo de comunión con el Señor. No solamente es que puedas decir yo creo en Dios,
que vayas más allá y que puedas decir, ahora tengo comunión con Dios, ahora tengo una relación íntima, lo amo, sé que Él me ama y ahora vivimos conectados directamente con el Señor. Así que sabes que la palabra te va a enseñar, el Espíritu Santo te va a guiar, el Espíritu te va a mostrar cómo acercarte a Dios. No dudes en orar porque la oración le causa alegría a Dios. Y no dejes de celebrar a Dios, no dejes de exaltarlo a Él por las obras maravillosas que haces. Y cada día rinde tu vida, rinde tu corazón y ruega que se haga la voluntad de Dios en tu vida, en tu casa, en tu trabajo, en tus finanzas, en tus proyectos, en tus planes, que por cada día tú puedas decir, hoy se ha hecho la voluntad de Dios en mi vida y en mi casa. Yo y mi casa serviremos al Señor. No pongamos más excusas y no dudemos que la voluntad del Señor va a prosperar entonces nuestra vida, aún en medio de situaciones adversas y difíciles. Tenemos hoy un tiempo para meditar estas palabras, para aplicarlas a nuestra vida, para fortalecer nuestro corazón. Somos llamados como personas que tenemos el privilegio y el honor de llamar a Dios Padre, de tener comunión con Él, de expresar de lo profundo de nuestro corazón oraciones, alabanzas y una adoración tan profunda que se somete, que se rinde plena y totalmente al Señor. Te invito, no pongamos excusas, no dejemos pasar esta oportunidad sin decirle a Dios, quiero rendir mi vida, quiero rendir mi corazón como la primera vez que lo dije. Quiero amarte el resto de mis días, quiero hacer tu voluntad. ¿Y qué quieres que haga, Señor? Heme aquí. Isaías dijo, heme aquí. Cuando vio la gloria del Señor, él reconoció que no estaba en una muy buena condición espiritual, pero inmediatamente dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Te invito a que oremos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, por tu amor, por amarnos a través y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario y por el llamado que hoy nuevamente nos haces para vivir como la propiedad exclusiva de nuestro Señor Jesucristo, para ser santos y apartados de toda forma de mal y para vivir en una comunión íntima contigo. Gracias, Padre, que has dejado tu palabra para enseñarnos. Gracias que has enviado tu Espíritu Santo para enseñarnos. Y gracias que no nos rechazas, que aceptas las oraciones sinceras, aunque sean humildes, sencillas, pero que tú las recibes y que agradan tu corazón. Y gracias, Señor, porque hoy podemos celebrar tu nombre. Podemos celebrar con alegría tu bondad, tu misericordia. No olvidamos tus beneficios. Y queremos una vez más decir que hoy rendimos nuestro corazón, nos sometemos a tu voluntad y decimos, Padre nuestro, que tu nombre sea santificado en nuestras vidas, que venga tu reino y que se haga tu voluntad, aquí en nosotros como se hace en el cielo. Oramos que tú seas honrado y que hoy tu palabra bendiga y fortalezca nuestros corazones y nos aliente con el poder de tu Espíritu a amarte, a caminar en unidad, en servicio, en una buena disposición, haciendo siempre tu voluntad. Que tu bendición y tu favor esté con cada uno. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Y solo me resta decir que el Señor te bendiga, que el Señor colme tu vida de toda bendición. Si oyes atentamente la voz del Señor, estas bendiciones estarán en tu vida y te seguirán todos los días de tu vida. El favor, la gracia, la paz del Señor estén contigo, en tu casa, con tu familia, en tu hogar en estos días, en estas fechas, en esta temporada. No faltará la bendición y el favor de Dios en cada uno de tus días. Así sea en el nombre de Jesús. Amén.